Hoy un súper invitado en nuestra charla en crudo de hoy. Estamos con un amigo uruguayo, Leo Alassini. Leo es uruguayo, pero está acá en la zona. Eh, Ha estudiado kinesiología, terapeuta, quiropráctico, en general temas de salud. Tremendo tema, tremenda vocación la de Leo. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Guillermo? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptar y yo ansioso de conocer algunos temas que estuvimos pauteando, porque vamos a hablar un poquito de medicina china, medicina holística, la terapia sistémica y las constelaciones familiares. Cuéntame esta estructura, cómo la podemos abordar. Y bueno, en principio te cuento que yo comencé como terapeuta físico, ¿verdad? Con kinesiología, quiropraxia, tratando los problemas del cuerpo físico. Y así empecé a caminar hasta que surgieron algunas interrogantes y entré en el estudio de la medicina tradicional china. Y ahí comienza el concepto de problemas sistémicos o problemas que tienen que ver más que nada con el psiquismo, que se traducen como enfermedad psicosomática. Disculpa mi ignorancia, pero Leo, amigo Sí. Leo, ¿qué es lo que es sistémico cuando me hablas de la palabra sistémico? ¿A qué te refieres? Lo sistémico significa que nosotros operamos como un sistema, ¿no? Pero vamos a decir que tenemos, por decir, diferentes sistemas que inciden en nuestra vida, como puede ser el sistema familiar de origen, el sistema pareja, ¿verdad? Que es nuestro núcleo con nuestra pareja, hijos, etcétera, y el sistema laboral. Y eso se interrelacionan esos sistemas e inciden en nuestra psicología y a veces en nuestra calidad de vida o enfermedad, ¿verdad? Si el núcleo familiar no está sano, es imposible que podamos desarrollar una vida saludable. ¿Bien? Ahora, Este, esto como parte, digamos, esta estructura parte primero con la medicina china considera eso. sí, sí, sí. Digamos que para llegar a ese punto en la medicina tradicional china hay que estudiar muchísimos años. Y lo que sucede es que es la base de la medicina holística. Nosotros estudiamos la medicina holística, que el holismo vendría a ser eso de que estamos integrados todos, ¿verdad? Que somos una persona única y tenemos un alma. Y tenemos un alma personal y un alma grupal, que es el alma de nuestra familia. Y Mm. desde ahí el alma puede retirarse o podemos no escucharla y desarrollar síntomas que básicamente es que la persona está como desconectándose, sería, ¿no? Y la medicina holística al final se va desarrollando en el tiempo eh, y nos da como una orientación para llegar a la familia o a estos sistemas que estábamos hablando, ¿verdad? Mm. Como por ejemplo puede ser que hay algo que mi padre no pudo resolver y lo tengo yo acá hoy como síntoma, o mi hijo, por ejemplo. De eso se trata la sistémica, ¿verdad? El estudiar los sistemas de cada persona para entender por qué tiene síntomas o por qué tiene dolor. Mm. Leo, cuando hablas del padre viendo como el antecesor y el hijo como el sucesor, ahí ya es un tema de constelación familiar. Sí, sí y no, digamos, porque eso viene de la genealogía o de la metagenealogía, que es el estudio del árbol genealógico. Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, toma esto de genealogía y lo utiliza para su método. Ahora, ¿cuál es la O sea que diferencia que te escucho? sí, que básicamente hay varias tendencias terapéuticas que utilizan la genealogía o el estudio de los ancestros para ver por qué estamos aquí ahora con determinada problemática. Ahora, ¿cuál es la diferencia con yo sé que la palabra tradicional no está bien dicha, pero ¿cuál es la medicina estándar, la que uno conoce hoy día o la que más se escucha o la que más se valida de alguna forma? Em, ¿Cuál es Yo la creo que diferencia al sí. enfrentar un problema de salud entre lo que tú propones o lo que tú estructuras versus la Y medicina bueno, yo posterior? te puedo hablar de la kinesiología y la quiropráctica, ¿verdad? La quiropráctica ve a la persona que tiene un problema de columna vertebral, o sea, un problema del sistema osteoarticular. Y es como que vemos a los huesos nomás de la persona, pero no estamos viendo el resto. No estamos perdiendo el mundo de esa persona. ¿Y por qué enfermó? Nunca llegamos a la causa. Simplemente queremos reparar síntomas, sin entenderlos. O queriendo entender mucho de la enfermedad, pero poco de la persona. Sin embargo, la medicina integrativa lo que hace es ver al ser y desde ese concepto
la persona cura, la enfermedad no, porque digamos que si vamos a hablar de columna vertebral y de problemas óseos, hay muchas enfermedades o problemas que en su concepto no tienen cura, ¿no? No, esto no tiene solución, esto no tiene cura. Pero para la medicina holística o integrativa, quién cura o quién sana es la persona, y no se le da tanto peso o tanta importancia a la enfermedad, sino al ser y a esa unión con su alma, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se cura la persona? Si tiene un problema en estos sistemas que hablábamos, ya sea el laboral, el afectivo, el familiar. Bien, en principio hay que comprender que todos tenemos un potencial sanador y no importa qué enfermedad sea, así sea una enfermedad crónica. Y desde este punto de vista hemos visto personas que como mágicamente o milagrosamente se curan de cáncer o de otras enfermedades y otras no, ¿verdad? Eh, Se puede ver, por ejemplo, hay una serie de Netflix ahora muy conocida que es Mi Otra Yo, donde una chica que tiene cáncer comienza a hacer constelaciones familiares y enseguida que empiezan a hacer constelaciones familiares le empiezan a hacer efectos los medicamentos que antes no lo habían hecho y empieza a recuperarse. Empieza a recuperarse en la medida que ella se conecta con su alma y con su ser. Ahí empieza a hacer efecto la quimioterapia, los medicamentos avanzan, los estudios salen mejor. Cuando la persona se cree ganadora, dice, bueno, vencí la enfermedad, ahora yo puedo, porque eh, se cree como omnipresente, en ese momento como que se aleja de su alma, no entiende que fue la unión con su alma que la sanó, y lo que sucede es que comienza otra vez otro periodo de la misma enfermedad. ¿Se entiende? O sea, Mm. básicamente la persona que se conecta con todo este mundo holístico, integrativo y que tiene que ver con la familia, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso estaba unida a un asesinato que había visto de su papá. Cuando logra conectar con eso y sanar ese trauma, comienza a mejorar en sintonía con su alma. Esta es la diferencia, ¿verdad? Una persona desconectada es muy difícil que se cure por más que acuda a un médico o que haga un tratamiento médico. Ahora estamos con Leo Lassini. Leo tiene una estructura. Leo trabaja en salud, medicina china, medicina holística, terapia sistémica, constelaciones familiares. ¿Qué pasó, Leo? ¿Por qué hoy día predominan otro tipo de sistemas que buscan mejorar la salud y no estos que son más holísticos, sistémicos, como tú me comentas? Bueno, según mi forma de ver, esto existió siempre. La sistémica o la ancestrología, por ejemplo, tenemos referencia de los indígenas Sioux del norte de América, que son ancestrólogos por naturaleza. Ellos hablan de los abuelos, gran abuelos, hacen referencia a sus antepasados y sanan desde ahí. Esto se junta a nivel de psicólogos, vamos a decir que una serie de psicólogos por el año 80 se juntan con otros que eran del oriente de Europa, que también son ancestrólogos, vienen del chamanismo y forman la terapia sistémica, que básicamente la recuperan de otra época, pero siempre existió. Lo que pasa es que nosotros vivimos una época moderna donde nos equivocamos el camino, por decirlo de alguna manera, si hay equivocación, en donde le estamos dando mucha importancia a la enfermedad. La enfermedad es como, se estudia mucho en la enfermedad, se conoce mucho la enfermedad, cualquiera puede googlear un síntoma, una enfermedad. Y eso hace que perdamos la perspectiva de hacia dónde mirar cuando nos ataca un síntoma o cuando tenemos un síntoma que, en definitiva, el síntoma es nuestro cuerpo, no está afuera, está adentro. Y desde ahí, ¿hacia dónde miro? ¿Qué pasó con mis antepasados? Ahí está lo importante. Y es una información que la recuperan algunos sabios como Bert Hellinger, ¿no? Que es el creador de constelaciones familiares o la biodescodificación o otros métodos que apuntan a encontrar la causa en nuestro sistema, o sea, en nuestra alma familiar, ¿verdad? Si entiendo bien, la enfermedad estaría en mi sistema y la capacidad de curar estaría en mí. Básicamente, para curar o para mejorar un síntoma, se ve que es mucho más fácil encontrarlo incluido en el sistema. Vamos a decir, yo padezco un síntoma y ese síntoma no es solo mío, sino es de toda mi familia, ¿verdad? Se ve mucho en los niños, por ejemplo, que los niños cuando están enfermos
no podría decirse que la enfermedad es propia, es genética, ¿no? Podría decirse que es genética que vino por genética. Entonces hay que ver por qué ese niño está presentando ese síntoma, que siempre tiene que ver con los padres o con los abuelos, o con algo que tiene que ver en esa relación, ¿verdad? En esa relación o ese vínculo familiar, digamos, ¿no? Sí. Pero mira, Digamos que es mucho más fácil sanar si tenemos todo esto en cuenta. sí, sí, pero en el sistema, y esto es una pregunta que deseaba fervorosamente hacerte, en el sistema Sí, no necesariamente en esta interacción de individuos, l- lo que puede ser dañino para uno es conscientemente dañino para otro, digamos. Entonces, claro. no es fácil en este juego del sistema entiendo yo, de la apertura del sistema y el de sentarnos en una mesa y decir, mira esto, qué sé yo, en los distintos rubros, en los distintos círculos que uno frecuenta, porque alguien puede decir, oye, llevo toda la vida haciendo esto y jamás pensé que este comportamiento estaba afectando a otro componente del sistema. Entonces, ahí yo siento que hay un tema que no, que es un punto débil de esta interacción. Yo no sé qué opinión tienes tú. Y lo que puedo decirte, Guillermo, es que lo que se ve muy comúnmente es lo que Hellinger llamó el amor ciego, y sobre todo el amor ciego hacia los padres. Eh, el amor ciego es dañino, por referencia, porque andamos como a tientas, no vemos lo que está sucediendo, y a veces, como niños, o como hijos, mejor dicho, queremos solucionar los temas de los papás. Temas no resueltos de los papás, como puede ser una enfermedad. Entonces, a veces el niño en su inconsciente dice, lo voy a hacer yo por ti. O, por ejemplo, voy a padecer este síntoma por ti, papá, por amor ciego. Sí, Eso es sí, una sí, cosa que se ve mucho. sí, Y ahí tenemos un gran problema porque en realidad los hijos no podemos salvar a los papás. Es un tema de orden de amor, es como ordenamos el amor básicamente. sí, Y no es que alguien haga algo a propósito, ¿no? sí, te lo planteo de otra forma. Yo puedo estar convencido que alguien cercano a mí tiene tal enfermedad y sin embargo Sí, esa persona no tiene ni siquiera la más mínima sospecha que tiene esa enfermedad. Eso es lo que te quiero decir. Y yo creo que ahí claro, hay una desconexión, porque yo me puedo pasar la vida pensando tal cosa y el otro no la percibe igual. Y hay otro punto que a mí me parece muy interesante, que es, ya en términos más concretos, me gustaría que entráramos más en cosas, más números, digamos. Hay sí, hijos de padres alcohólicos que sí, nunca bebieron alcohol sí, y sí, que sí. llevan una vida bastante normal o una relación con el alcohol muy, muy normal, digamos. Nadie podría pensar o deducir en este juego causa-efecto que el papá era alcohólico. Y sin embargo hay otros que Ujú. bajo las mismas circunstancias del progenitor son personas que también siguieron la misma norma de conducta. Entonces, no hay una Claro. norma. ¿Cuál es tu opinión en relación a eso? Y bueno, ahí hay que estudiar un poco lo que son las lealtades familiares. Las lealtades familiares significa que por ahí por exclusión, o sea, si mi papá es mi papá, sea alcohólico, sea lo que sea buen papá. Entonces, si mi familia rechaza a mi papá, por ahí puedo generar una lealtad hacia él y copiar sus comportamientos. Ahora, si mi padre está incluido, si dice, bueno, yo digo, o mi familia dice, es alcohólico, pero es mi papá, y se asume eso como tal, por ahí no se desarrolla esa lealtad. Lo sistémico, digamos que las personas padecen por lealtades invisibles, se llama. O sea, yo soy leal a mi tío, lo erradican del clan por ladrón, por ejemplo. Entonces, uno de los más chicos empieza a generar una lealtad a ese ser que hay que integrarlo, porque igual es parte de la familia, sea como sea. Básicamente eso se contesta a tu pregunta con las lealtades invisibles, Sí, yo quería apuntar a la que puede connotación ser una que... lealtad a un padre alcohólico, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo te va, Leo? ¿Cuáles son tus hechos concretos? Sin dar nombres, por supuesto, pero tus experiencias Claro. concretas al respecto. ¿Cuáles son los problemas que más se repiten? ¿Cómo te va? Entiendo que no toda la gente logra recuperar la salud. ¿Cuál es tu experiencia más cercana? Bueno, básicamente con, no sé, adicciones a la comida, adicciones al alcohol. Por ejemplo, cuando eso, un ejemplo claro, una constelación, eh, el papá, digamos, que se ve mucho, mamá y papá de ese hijo, digamos, se pelearon y el papá queda excluido de la familia excluye al papá por borracho.
Eso ha pasado, se ve muy cotidianamente. Entonces el hijo asume esto en la familia, desarrolla una lealtad a la familia, dice, sí, papá es borracho y lo excluyeron por eso. Pero su comportamiento subconsciente lo lleva al alcoholismo para ser igual que papá, porque una cosa, nosotros lo que sucede en nuestra familia lo podemos ver claramente, pero lo que subyace o lo que pasa a nivel inconsciente no lo vemos. Pero a veces saltan nuestros comportamientos, aparecen comportamientos reiterativos. Y ahí es donde cuando la persona logra ver esto, que está de repente tomando conductas para hacerle al papá de alguna manera, y cuando lo ve, comienza a cambiar esto. ¿Cómo lo cambia? En principio trata de conectarse con el papá y decir, bueno, es mi papá, como sea. Porque todos tenemos defectos y virtudes, no se puede juzgar, la verdad. Si el papá fue alcohólico, habría que ver qué le pasó y trabajar con él, pero no se puede excluir a alguien porque no nos guste su comportamiento, ¿verdad? Porque si lo excluimos, lo que pasa, lo que hacemos es un daño sistémico. O sea, sacamos a alguien del sistema que, que pertenece al sistema, que es papá de un hijo, ¿verdad? Eso se ha visto mucho en muchas constelaciones. Sí, Leo, tú has trabajado con gente en Uruguay y aquí en la zona, ¿sí? Valle del Elqui. Sí, hace 7 años que vengo acá al Valle, me encanta venir acá y me gusta trabajar. Es En que este no, momento estoy brindando servicios de, bueno, de salud holística, de constelaciones y medicina tradicional china. no puede ser de otra forma el Valle del Elqui, un lugar maravilloso. Pero Sí, ¿cómo increíble. te ha ido en este periodo con las personas? ¿Cómo funciona? Es fácil, es fácil abrirse a estos temas, a estos conceptos sistémicos. ¿Realmente se puede llevar a la práctica el tema holístico? Las personas reconocen la culpa porque también los adultos, de alguna manera, volviendo al caso que es algo singular, pero yo creo que hay que tratarlo lo más general, eh, a lo mejor uno de los componentes es borracho y es mucho más que eso, digamos, el Ahí adulto está. tendría que ser capaz de poner sobre la mesa no solo que es borracho, sino que entregar razones y hacer más amistosa esto y no tachar. Y ahí yo creo que hay una gran responsabilidad de los padres o de los adultos de los Sí, clanes o de los sistemas, como le llamas tú. claro. Básicamente, cuando una persona tiene una adicción, hay que entender que la persona no decidió tener la adicción y no toma porque decidió tomar. En realidad, la persona no logra dejar de hacerlo y casi siempre se debe a un trauma, ¿no? Y para abordar un tratamiento así hay que entender esto, porque si nosotros nos paramos frente a una persona que está pasando por una adicción y le decimos, es tu culpa, tú decides tomar, estamos fuera de foco, estamos mirando cualquier cosa y no lo podemos ayudar. Lo primero que que tenemos que ver ante esta persona es que la persona le ocurrió un trauma y que detrás de esa persona existe padres, madres, abuelos, tíos y un sistema completo. Cuando logramos ver esto, recién ahí tenemos el puntapié inicial para poder brindar ayuda y descubrir ese trauma o trabajar con ese trauma, ¿verdad? Que por lo general es en la niñez. Ahí depende de cada persona hasta dónde quiere llegar en ese trauma. Si quiere como ir digamos, a un punto de sanación, a comprenderlo o a tomar herramientas para cambiar lo que está sucediendo, porque el trauma básicamente es un congelamiento emocional. Se congeló la emoción en ese momento y después se repite en varias etapas de la vida. Eso es lo que Mm. trabaja en la constelación familiar y la terapia sistémica en general. Ahora, ¿cuándo me sano? Cuando logro interpretar de alguna manera distinta ciertas cosas o cuando asumo la circunstancia como seres humanos pecadores y sigo adelante, digamos. Bueno, si logramos encontrar, vamos a decir, qué congeló la emoción, para no hablar de trauma, ¿no? Para hablar más específicamente de emociones congeladas, si logramos encontrar esa emoción congelada, lo que te pondría a ti, por ejemplo, una propuesta sería reeducar el sistema nervioso para que no se vuelva a congelar y no vuelva a no vuelva a revivir el trauma en distintas circunstancias, ¿no? Porque si yo puedo hacer con eso un trabajo con una persona de reeducar el sistema nervioso, que no colapse, que no se congele como un instinto biológico, la persona va a mejorar y no va a recaer. Porque básicamente alguien está en una circunstancia parecida a la del trauma y se congela, entonces quiere llenar un vacío o con algo, con un distractor, que puede ser el alcohol, que puede ser la comida, que puede ser la televisión, la tecnología, cualquier distractor que lo saque de ese congelamiento. Entonces yo lo que tendría que hacer con esta persona es darle herramientas nuevas para que logre
eh, para que no, para que no vuelva a suceder esto, ¿verdad? Que pueda tener una información nueva para cambiar el comportamiento y no congelarse, ¿no? No quedar congelado en una emoción que bueno, que le hace daño y la lleva por mal camino, ¿verdad? Oye, te felicito, muy, muy interesante. Realmente, Muchas gracias. sí, sí, te felicito. Bueno, y además que te conozco y conversamos cuando nos vemos cada cierto tiempo. Leo, eh, dos cosas, las últimas ya para ir terminando. En la niñez está gran parte de todo esto, digamos. Sigo siendo un niño, sigo... Porque alguien dice que a través de los años nos vamos, nunca dejamos de ser niños, pero a Sí, través de los años vamos como cubriendo a este niño de distintas máscaras, le llaman algunas personas. claro. Pero ahí Son como está, arquetipos, sí. el Son como viaje arquetipos. siempre tiene que ser al pasado, en la niñez están nuestros problemas y nuestros potenciales éxitos. Casi siempre. Casi siempre. Digamos que el trabajo con el niño interno, tú tienes un niño interno que es tu alegría, ¿verdad? No, Lo yo que me quedé lo que, niño, sí, 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 sí. perfecto, pero hay una alegría que la tenemos todos y si no tenemos esa alegría, perdemos el niño y nos tomamos todo muy en serio. Pero básicamente, una de las cosas principales que hay que revisar en las personas es el movimiento de amor interrumpido, que es ese momento donde buscamos a mamá o a papá y no nos puede abrazar o no puede estar o están mal o están peleando. Entonces, como niños, lo que interpretamos es que nos abandonaron. Entonces comienza una etapa de rechazo hacia papá y hacia mamá que si no se trabaja en algún momento, eh, nos da la sensación de que las personas nos rechazan. Pasa algo, estamos hablando y yo entro en un momento donde siento que tú por cualquier causa me rechazas y vuelvo a ese niño herido y ya no me comporto como un adulto, ya no me hago cargo de lo que está sucediendo conmigo, sino que te culpo. Los niños culpan. Si yo sí tengo una relación contigo de amistad y algo me ofende, me puedo retirar porque soy un adulto. Ahora, si te culpo porque tú me hiciste algo, yo entro en un niño también. O sea, paso a tener comportamientos infantiles. Porque como adulto te puedo decir, dice, me dolió lo que me hiciste, arreglémoslo, conversémoslo, o simplemente me puedo retirar. Esos son comportamientos adultos. Cuando uno tiene una tendencia a culpar al otro, básicamente entra en un niño herido. Mm. Oye, Leo, y como última pregunta, ¿cómo te va a ti? Porque al final tú eres una especie de receptor de toda esta energía. Ujú. ¿Cómo vas creando el- la manera de ir reciclándote? Porque para trabajar en salud hay que estar con buena salud, digamos. Y bueno, te puedo Y decir un secreto. al estar recibiendo esta energía, de alguna manera te estáis cargando justamente de algo que no es Sí, salud. Entonces, ¿cómo te vas eh, sí. reinventando? ¿Cómo te vas refrescando? Y bueno, uno de los secretos es irme a Cochihuasi y caminar perdido en la montaña horas, en contacto con la naturaleza virgen, esa energía, ese aire, fuera de las antenas y de todo lo que implica estar en las ciudades. Eso para mí es como necesario y muy bueno para mi salud. Cuando no logro hacerlo, siento que me empiezo a cargar y mis cosas no empiezan a funcionar tan bien, ¿verdad? Empiezo como Sí, con algún síntoma y después me va como todo el mundo, a veces bien, a veces mal. En realidad somos todos humanos. La diferencia entre nosotros es que tomamos un camino como vocacional de la ayuda hacia el prójimo. Y entonces como lo hacemos vocacionalmente y profesionalmente, podría decirse, estudiamos todo el tiempo cómo buscar las mejores formas de ayudar. Pero sí, nos pasan cosas, también tenemos problemas en la familia, de pareja, tratamos de solucionar igual, pero no es que seamos inmunes a eso, ¿verdad? sí. Oye, Leo, te agradezco de nuevo enormemente, súper interesante. Me encantaría que me dieras algunas las redes sociales para incluirlas cuando editemos el video, por favor. Sí, te las paso por interno, ¿sí? ¿Sí? O si quieres me las vas dando ahora y en el instante después las vamos colocando. Bien, Leo Lassini / Constémica es mi Instagram. ¿Ya? Es, es Constémica, que vendría a ser constelaciones sistémicas, abreviado, ¿verdad? Ahí pueden encontrar información, videos donde hablo de distintas problemáticas que aquejan a la sociedad y a las familias. Y bueno, pueden ponerse en contacto conmigo para despejar dudas.
todos los fines de semana de enero y febrero vamos a hacer constelaciones familiares en el valle, en distintas zonas, en Vicuña, Serena, Alto Balsol, Cochihuás, Bien. Pisco. Así que si quieren información, me escriben nomás y les contesto a la brevedad. Oye, ¿y Facebook? El Facebook como que no lo uso mucho, la Ok, verdad. ok. Estoy más bien en Instagram y bueno, mi WhatsApp está ¿Eso? habilitado también es 598 ¿Ya? 99 210 940. Ya, Leo, los vamos a colocar. Te envío un gran abrazo, te deseo suerte. El, Bueno, el, muchas el, gracias. el éxito tuyo es la salud de otro. Mira qué interesante. Sí, Qué sí, interesante. sí. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias. Muy Oye, amable. y sigamos en contacto. Sí, 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 Hay un claro. montón de temas que a mí me hacen mucho ruido, la culpa, la niñez, Ah, la culpa. el hacerse cargo, el... Sentimiento de culpa sería, ¿no? Porque en realidad la Exacto. culpa no es verdadera, no es real. Hay gente que hizo algo y no tiene ni un sentimiento de culpa y todos tienen culpa menos el que se supone que debiera tener culpa. Claro, más bien responsabilidad, ¿no? Habría que cambiar un poco esos conceptos. Sí. Un gran abrazo. Un gran abrazo, muchas gracias. No, gracias a ti, Encantado de Leo. verte. Gracias a Nos ti. vemos.